Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este IAB Digital Sessions en alianza con Marketing University. Mi nombre es Paula Andrea González, soy la directora de investigaciones de IAB Colombia y de parte de todo el equipo de IAB quiero agradecer a todos los que nos acompañan hoy en este espacio, al que los hemos convocado para compartir los principales hallazgos para Colombia, el primer estudio agnóstico regional que realizamos los IAB hispanohablantes de Latinoamérica en alianza con Ipsos, Meta y Pluto TV. Cuando surgió esta iniciativa, quisimos diseñar un estudio diferente a lo que encontrábamos en nuestros mercados, pero que a su vez agregara valor para todos los participantes de la industria de la publicidad y el marketing digital. Teniendo esto en cuenta, buscamos más que conocer el número de usuarios y suscriptores en plataformas y tamaños de mercado. Buscábamos más que todo conocer, poder entender de cierta manera el consumidor digital latinoamericano, desde lo que lo motiva a consumir el contenido digital, pasando por las plataformas y los dispositivos que usan para consumirlo, y la forma como interactúan con la publicidad, la relación que tienen con las compras en línea, y por último, tratar de identificar perfiles que nos permitan encontrar la manera de ser relevantes, pertinentes y agregarle valor a la vida de estos usuarios digitales. Lo que pretendíamos en su momento con este estudio y con los hallazgos que logramos es entender desde el imaginario de los internautas en la región y particularmente hoy que vamos a hablar de los colombianos, la experiencia que estos tienen dentro del ecosistema digital. La esencia del estudio de Conexión LATAM es que sea de utilidad tanto para publishers como plataformas, agencias y anunciantes, o cualquier empresa que busque accionar estrategias centradas en el consumidor utilizando los hallazgos que nos llevan desde el para qué los internautas hacen lo que hacen en Internet hasta sus motivaciones, tanto en el consumo de contenido, publicidad, en todo el tema de publicidad y la forma como compran en línea. El pasado 13 de octubre compartimos los hallazgos regionales del estudio, los cuales pueden consultar en la página web estudioconexionlatam.com, y hoy nos corresponde hacer la presentación de los hallazgos para Colombia. Quiero comentarles que pueden formular sus preguntas, bien sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, y estas serán abordadas durante la sesión por el equipo de Ipsos que está ahí al tanto para responder todas sus inquietudes. El día de hoy nos acompaña Fernando Álvarez, Group Director de Ipsos México, quien cuenta con una amplia experiencia en consultoría, gestión de marcas, investigación y acumula más de 25 años de experiencia tanto en agencias como del lado del cliente. Ha apoyado a clientes de una amplia variedad de sectores, desde banca, digital, servicios, hasta un espectro completo de bienes de consumo masivo. Fernando ha sido parte de la familia Ipsos desde el 2020 y le apasiona ayudar a los clientes a hacer crecer sus marcas y negocios a través de la toma de decisiones precisa y basada en datos. Y hoy tenemos el gusto y el honor que nos acompañe en este viaje de entendimiento del consumidor de contenido digital en Colombia. Fer, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bienvenido. Un gusto, Pau, un gusto, muchas gracias, gracias a todos, gracias por acompañarnos en esta sesión. Estoy seguro que será de mucho interés para todos y sobre todo nos proveerá herramientas para armar nuestras estrategias futuras. Como Paula decía, este es el primer estudio completamente agnóstico que se hace a nivel Latinoamérica y que nos permite entender no solo nuestro contexto local, sino nuestro contexto como región. Hoy cada vez vemos más estrategias regionalizadas, hoy cada vez vemos más cómo el marketing se multiplica y a veces hasta se pulveriza en diferentes acciones. Entonces vuelve muy, muy importante tener visión de qué está pasando en otros mercados, qué podemos replicar, porque hoy las estrategias de marketing dejan de ser puramente locales por el simple acceso que tenemos a información de muchas fuentes, ¿no? Vamos a revisar por encimita los resultados. Habrá información bien interesante en este webinar y el resto de la información, como bien comentaba Paula, lo podrán consultar
en el reporte completo aquellos que sean socios de IAB. Entonces, vamos a empezar, si les parece bien. El reto creo que quedó claro, al final de cuentas, entender qué está pasando con el consumidor digital en Latinoamérica y hacer una profundización, en este caso, en el internauta colombiano como tal. Para ello, necesitamos entender diferentes áreas de acción, desde quiénes son, cómo usan las nuevas tecnologías, incluso si están familiarizados con estas nuevas tecnologías, qué actividades realizan, cómo visualizan la comunicación, en fin, todo lo que tiene que ver con privacidad, con compras, con entornos. Entonces, veremos algunas de estas piezas y les pido por favor que si hay alguna pregunta, alguna duda, nos lo dejen saber y con todo gusto tratamos de aclarar. Tenemos 500 casos para Colombia, una muestra representativa calculada específicamente a nivel nacional para poder reflejar lo que está sucediendo hoy por hoy en el entorno digital, solamente detallando la nomenclatura. Los resultados todos los verán en porcentajes. Cuando vean esa insignia, quiere decir que Colombia sobreindexa al resto de los mercados de Latinoamérica. Es decir, que ahí los colombianos muestran mucho más ese comportamiento que el resto de la región. Por colores tenemos un código para marcar diferencias significativas por edades y género. Y finalmente, cuando entremos en la última sección, veremos marcados con una estrella donde el mercado colombiano sobreindexa el estudio regional. ¿Quién es el internauta? El internauta colombiano es predominantemente mujer y es mucho más adulto que en otros mercados. Si ustedes ven ese batch, lo que dice es que la gente de 35 a 44 años sobreindexa al resto de la región, quiere decir que están más presentes en el mundo digital, mientras que cuando vemos si son heavy users, medium o light users del entorno digital, vemos un comportamiento muy homogéneo en la región. Hoy solamente encontramos a un 5% de personas que se consideran light user, es decir, que lo usan con muy poca frecuencia, una vez cada 2 semanas o con menor periodicidad, lo cual nos habla de que pues, el Internet ya es parte de nuestras vidas y de nuestro día a día como tal. Cuando vemos el tipo de actividades que los internautas hacen dentro del entorno digital, vemos esta distribución y llaman la atención dos cosas. Los servicios bancarios y las plataformas de e-commerce, si bien no muestran una tendencia con diferencia significativa, sí son de mayor uso en Colombia que en otros mercados de la región, que en cualquiera de los otros 6 mercados. Incluso, con diferencia significativa, pareciera que el colombiano tiene mayor preferencia por los podcasts o los usa con mayor frecuencia. De igual manera, el smartphone tiene mucha mayor presencia en Colombia que en otros países de la región. Si bien la distribución es muy parecida, sí vemos una incidencia mayor en el uso de teléfonos inteligentes y de televisiones inteligentes en Colombia que en el resto de los mercados. Y cuando vemos justamente cómo se asocian las plataformas con las actividades, vemos un mercado perfectamente segmentado. Las computadoras se usan para, permítanme decir, las actividades más densas o que implican una mayor concentración, sean compras, sean noticias, sean los servicios bancarios o los buscadores como tal. Mientras que lo móvil, el smartphone o las tabletas, se usan para todas estas cosas en tránsito. Sin embargo, las televisiones inteligentes tienen mayor relación, igual que las consolas, con todo lo que tiene que ver streaming de video y algunas cosas de audio. Entonces vemos un mercado colombiano bastante avanzado en temas de digitalización y que empieza a separar muy bien los usos de cada uno de los dispositivos para las cosas que son relevantes. Si lo comparamos, y ustedes lo podrán encontrar en los cortes locales, verán que hay otros mercados donde esto pareciera que se condensa, lo que te habla de una indistinción del propio usuario en cómo utiliza cada una de las cosas. Entonces, de entrada vemos un colombiano que es mucho más experto y que se alinea
mucho más a conceptos que hemos visto en otros mercados. Cuando vemos qué es lo que lo motiva y por qué se acerca al mundo digital, vemos cosas funcionales y vemos cosas emocionales. Funcionalmente destaca este interés que existe hoy en el internauta colombiano del aprendizaje y de mantenerse actualizado, mientras que los emocionales son compartidos por toda la región. Paz, tranquilidad, alegría, libertad de hacer. Hay otros motivadores, ustedes los podrán consultar posteriormente, pero estos son los tres mayores. Y al mismo tiempo, el internauta colombiano es exigente. Nosotros ponemos una barrera de 80% en el top two boxes. Es decir, para encontrar un nivel de satisfacción adecuado, consideramos que a partir de 80% entre los dos puntos más altos de la escala, la gente ya muestra niveles aceptables de satisfacción. Hoy en Colombia esto solo lo cumple el video. En audio y en podcast, que además son altamente consumidos en el país, en Colombia, los niveles de satisfacción no logran llegar ahí. Entonces, pareciera que todavía hay trabajo por hacer por la parte de los publishers en cuanto a audio y podcast, tanto para mejorar contenidos como para trabajar en los formatos o incluso en los mecanismos de acceso. Cuando nos dimos a la tarea de profundizar qué pasaba a través de otros estudios, lo que veíamos es que la gente habla de que falta a veces variedad o falta incluso profundidad en este tipo de plataformas o herramientas para hacer de audio o de podcast como tal. Entonces ese es un punto que vale la pena destacar y que vale la pena rescatar. Aquellos que nos acompañen, que son de medios, podrán profundizar en estos puntos. Por otro lado, el colombiano, hay más relojes inteligentes, los smartwatch son muy usados en Colombia más que en el resto de los mercados, y lo mismo pasa con tener experiencias o interés y conocimiento en el metaverso. Estos dos elementos son claramente distintivos en el mercado colombiano. La prueba del resto de los dispositivos o experiencias o incluso pruebas dentro de lo que podríamos llamar el mundo financiero o de bitcoins, NFTs y estas cosas, están todavía al nivel de la región. Por ejemplo, llama la atención un país como Uruguay, donde pareciera que el aventarse a probar todas estas herramientas de bitcoins, de NFTs, es mucho mayor que en el resto de la región. En esto se parece Colombia mucho más a México, avanza de manera consistente, empiezan a hacerse pruebas, pero todavía no sobreindexan necesariamente en el riesgo. Y tiene que ver también con cómo vivimos el riesgo en cada uno de los países. ¿Qué contenidos se revisan dentro de las plataformas? Creo que es importante primero destacar que entre más light user eres, más vives tu vida offline. Mientras más heavy user del mundo digital, tu vida se digitaliza mucho más. Y entonces tiendes a realizar mayores actividades dentro del mundo online y cada vez menos en el mundo, permítanme decirlo, en el mundo real o tangible en el que estamos. Llama la atención ver cómo los heavy users se concentran obviamente en el contacto social, en las noticias, en la búsqueda de información sobre productos y servicios, mientras que los light users, en realidad, si ustedes se fijan en el tipo de cosas que buscan, se convierte en herramientas para facilitar la vida offline más allá de vivir inmersos en el medio. Llama la atención, el colombiano destaca por causas sociales, destaca por una preocupación y un interés genuino en la ecología y el medio ambiente en los tres niveles de consumo. ¿Qué consumen? Llama también la atención, y esto es una característica que diferencia a Colombia de otros mercados, toda la parte de entrenamiento, salud y bienestar, alimentación, son contenidos que se recurren en Colombia muy fuertemente y son consumidos junto con la información y las noticias por la mañana. Conforme avanza el día, empiezan a involucrarse en temas sociales. Aquí lo vemos otra vez, el tipo de contenido que buscan, y en la noche se convierte más en un consumo de entretenimiento, cine, películas, series, etc.
Y las razones que los llevan a consumir este contenido por momento del día, pues varía según obviamente el tipo de contenido. Entonces buscan la confiabilidad, buscan la actualización, buscan conectarse consigo mismos y además les permite por las mañanas sentirse como una persona lista para afrontar el día. Mientras que conforme avanza el día, se van convirtiendo en herramientas de entretenimiento. ¿Esto qué implicaciones tiene para nosotros? A veces generamos contenidos de manera indistinta y sabemos, igual que en la televisión hay horarios AAA y hay horarios estelares y sabemos que hay ciertas cosas donde hay una gran población de consumo. En el mundo digital, ante la pulverización, es importante entender en qué mood está nuestro consumidor en el momento en el que vamos a exponerlo a comunicación. Si queremos promover herramientas de entretenimiento, juegos, no sé, cosas de viaje, es probable que sean mejor recibidas conforme avance el día que en la mañana. Por el contrario, si yo publico noticias o genero contenidos de salud y bienestar, es probable que sea mucho mejor recibido por la mañana. Entonces, es importante considerar estos need states de nuestros internautas, de nuestros consumidores, para entender exactamente en qué momento puedo conectar mejor con ellos y que mi comunicación sea aún más efectiva de lo que hoy es. ¿Cómo se enfrentan a los medios y a la publicidad? Primero, hay que entender qué necesita el colombiano o qué espera de la publicidad como tal. La diferencia y la novedad es algo que al colombiano le resalta muchísimo. En otros mercados vemos que la información es importante o la identificación con la marca ocupa el primer lugar. El colombiano necesita novedad, algo que capte su atención. Sabemos que la comunicación parte de captar la atención de nuestras audiencias. Entonces, en Colombia se convierte en algo muy importante el ser novedoso, el ser diferente, el estar ahí al frente, pero enseñándole a la gente algo distinto. Después ya viene la información, la identificación, es decir, que me refleje yo en la comunicación y no me estén enseñando algo que es tan ajeno a mí que ni siquiera me mueva como tal. Y pensando justo en los medios, es importante, más allá de lo que es receptivo para ellos, el cómo se consumen. Hoy Internet, televisión y redes sociales conviven muy fuertemente dentro de Colombia. Hoy los tres se consideran como parte esencial de la vida de las personas. Tiene publicidad que llama la atención, les mantienen actualizados, les acompañan durante todo el tiempo. Y no solo eso, sino que les ayuda a mantenerse conectados con las marcas. Los periódicos hoy conservan su confiabilidad, es el elemento que los hace distintivos frente a los demás, mientras que la radio se convierte en el medio de comunicación más accesible. Si estamos pensando en estrategias de medios, hoy en Colombia es difícil pensar que se pueden tener pautas puramente digitales. Hoy la televisión sigue jugando ese rol y a diferencia de lo que veíamos con los dispositivos donde estamos perfectamente segmentados como colombianos, hoy lo que vemos es que en estos medios se perciben de manera muy similar y siguen haciendo fuerza en conjunto para que los consumidores lo reciban de manera correcta. ¿Qué le piden a la publicidad? ¿Qué es lo que los acerca o los aleja de la comunicación? El colombiano es exigente. Si algo parece un engaño, me alejas. Y fíjense en el 40% que habla que hay demasiada publicidad. Hoy tenemos que tener cuidado, hoy hay que ser selectivos en cómo pautamos y dónde pautamos para evitar esa saturación que se dio al inicio de la era del Internet, donde los pop-ups eran esta cosa que la gente odiaba y que hacía que abandonaras un sitio o que abandonaras incluso el medio. Hay que tener cuidado con la cantidad de publicidad. Hoy te dan tantas respuestas de cercanía como de lejanía. Fíjense cómo el interés convierte en el número uno. O sea, para yo acercarme y estar dispuesto a ver publicidad mientras navego por Internet, necesito que el producto me interese. Piensen que es un medio completamente activo.
Tenemos medios pasivos como la televisión, los espectaculares, los out of home, todos estos donde la gente pues expone de manera pasiva. El mundo digital es un medio activo donde yo estoy enfocado en una tarea. Entonces, si quiero interrumpir la acción que está realizando mi consumidor, necesito generar ese interés sí o sí. ¿Y ese interés a través de qué? De algo novedoso, algo que llame la atención como veíamos en el otro. Entonces empezamos a conectar los puntos y empezamos a ver cómo construimos una estrategia que nos ayude a ser más efectivos y más eficientes en cuanto a comunicación. Pero no todo es publicidad en el mundo digital. Hoy las figuras de los influencers toman relevancia. 7 de cada 10 colombianos dicen seguir a algún influencer en entornos digitales. Y no solo eso, sino que además logran generar ese interés y esa búsqueda de mayor información cuando ellos promocionan productos y servicios. Y esto lo vemos, a diferencia de otros países, entre gente más adulta. Cuando hacemos estos cortes entre los 6 mercados que analizamos, los influencers en la mayor parte de los países tienden a ser los favoritos de la gente más joven, de los entre 16 y 24. En Colombia vemos que no, que siguen, ese grupo es importante, pero empiezan a sumar a gente entre 25 y 34 años de manera mucho más consistente. Entonces, algo se hace bien alrededor de los influencers o los influencers hacen bien, entonces tienen o sea, vamos, logran captar la atención de esta gente. Algo que es importante mencionar es tener cuidado con el sobreabuso de los influencers. Ya vemos en mercados donde el número de influencers o la presencia de los influencers en el entorno digital es muy alto, ciertas demandas de cierto control o por lo menos ciertas etiquetas que nos hablen de estoy promocionando una marca. Entonces se convierte en algo importante. Hoy en Colombia este nivel es del 20%, entonces todavía no estamos en niveles críticos, pero es importante no sobresaturar al consumidor y ser lo más claro y lo más transparente en esto. Entonces, al final la comunicación la hacemos para generar compras o transacciones o consumo de algún tipo, ya sea de contenido, de productos o de servicios a través del entorno digital. Hoy, 8 de cada 10 colombianos han hecho compras y han realizado pagos en Internet. Obviamente todo esto detonado en mayor medida por la pandemia que vivimos, pero ya nos encontramos en niveles muy altos que hace un par de años no veíamos. Hace un par de años, en la última exploración que a mí me tocó ver de Colombia, estábamos en niveles del 35, del 38, 40% a más tardar, y 3 años después, hoy estamos en casi un 80%. Entonces, hoy la confianza se abre, hoy el medio es confiable, pero para que la gente haga transacciones en línea, la garantía del producto es la número 1 que tenemos como anunciantes que ofrecerle a nuestros consumidores. Después vendrán las ofertas y descuentos y que el producto llegue en buen estado. Llama la atención, en Colombia no es un issue, no está entre los top 3 los costos de envío, en otros mercados sí, pero la garantía se vuelve clave para los colombianos y poder mantener esa confianza en el entorno digital y en que las marcas están ofreciendo o están entregando lo que realmente ofrecen. Contra el mundo offline, donde las ofertas y los descuentos son importantes, la garantía pasa a un segundo lugar y entra la relación persona a persona a través de la calidad en el servicio. Entonces vemos como estos 2 parámetros, muchas marcas tienen presencia online y offline, y si bien necesitamos garantizar los básicos del negocio, es importante poner foco en lo que el mismo consumidor puede valorar en algo físico que en un entorno digital. Y por último, me gustaría enseñarles una segmentación que hicimos motivacional. Es decir, siempre segmentamos o por perfiles demográficos o por actitudes, pero en realidad, y viendo en retrospectiva lo que hemos analizado en años anteriores y en otros mercados con IAB, nos dimos cuenta
que hay que entender qué es lo que motiva a los internautas. Y no solo qué es lo que los motiva, sino en qué momentos los motiva. Entonces, al armar estos perfiles motivacionales, nos permite una profundidad de entendimiento mucho mayor sobre quiénes son nuestros consumidores digitales. Y para ello, usamos una metodología propietaria de Ipsos, que se llama Sensidian, que mide dos dimensiones, la personal y la social, y nos permite evaluar actitudes hacia un montón de cosas, hacia marcas, hacia comunicación, hacia actividades como tal, y nos permite hacer estos segmentos que ustedes ven aquí, estos 8 segmentos, donde cada uno te permite clasificar a los usuarios de acuerdo a qué es lo que los motiva y qué es lo que los busca. A través de Sensidia tenemos unas baterías de imágenes validadas que confieren ciertas emociones y que ayudan a que los consumidores verbalicen de mejor manera cuáles son sus valores y cuáles son los beneficios emocionales que enfrentan en diferentes situaciones. Y ante esto encontramos la siguiente segmentación. 7 grupos, no están presentes los 8 que veíamos en las láminas pasadas, pero encontramos que un 26% de los colombianos en el mundo digital son optimistas. Buscan momentos de felicidad, buscan armonía, al conectarse se sienten tranquilos y buscan todo este entorno de desconexión más allá de lo que tienen ahora. Un 15% son administrados, es gente que busca que su vida transcurra sin problemas. Es gente que necesita tener control sobre sus actividades, tanto financieras como son altamente usuarios de herramientas de geolocalización, de tiempos de llegada, de monitorear situaciones en digital, porque el control se vuelve importante. Un 12% tiene actitudes cercanas en el mundo digital, es decir, su foco en el mundo digital es acercarse a los otros, sean conocidos, desconocidos o familia. Buscan el contacto íntimo, buscan preservar las relaciones a través del entorno digital. Un 17% son prestigiosos, es decir, es gente que persigue el prestigio y, digamos, el reconocimiento social a través de plataformas digitales. Son esos que aprenden lo que haya que aprender, no por el gusto de aprender, sino para demostrar que ellos están ahí y que ellos saben y que son exitosos. Es toda esta gente que usa altamente herramientas visuales, que está presente, que instagramea cualquier momento y que su vida siempre es perfecta y armónica en ese sentido, porque es una pantalla de proyección hacia los demás. Un 13% son exploradores, es decir, el mundo digital les facilita su vida offline. Es el que busca viajes, el que busca actividades, el que busca las cosas nuevas, lo que hay que ver en un museo, los nuevos libros que existen. Es esta gente que explora y usa el medio digital para continuar esa exploración en el mundo físico. Un 11%, uno de los porcentajes más altos que encontramos en toda la región, que son los precavidos. Este segmento se detonó mucho a partir de la pandemia y que te habla de: yo no quiero estresarme, quiero estar seguro, sé que el entorno digital es seguro, quiero estar confiable y sin preocupaciones, y hago una transacción que no tenga yo que preocuparme de que mis datos estén protegidos o de que se dé una situación equivocada en algún momento. Y finalmente, con el 8%, los expertos. Esta es gente que maximiza el potencial del entorno digital para aprender, para generar habilidades, para dominar temas por el puro gusto de hacerlo. Quieren convertirse en un experto y no necesariamente, a diferencia de los prestigiosos, que lo usan el conocimiento como un escaparate, el experto busca más profundizar hacia sí mismo. Esto es una embarradita y una visión muy general. Vamos a ver 3 de ellos. Vamos a ver a los optimistas, por ejemplo. Principalmente mujeres, son mucho más adultos y llama la atención, si ustedes ven sus niveles de consumo de audio y de podcast, son más solitarios en ese sentido. Entonces, siempre como que van hacia adentro. La parte de causas sociales, de salud y bienestar, de ecología y medio ambiente son sumamente relevantes para ellos.
y buscan y usan más video y buscadores que otros segmentos como tal. Destaquemos un par de cosas de los administrados. Este perfil me encanta. Si ustedes ven los beneficios emocionales, me permite ahorrar, me permite sentirme cuidado, tener control, rutina, orden. Es gente que necesita y que encontró en el entorno digital esta facilidad para mantener su vida en orden. Mucho más adultos, vemos cómo sobreindexa en este grupo la gente de 45 a 55 años. Es gente que usa herramientas de navegación, de geolocalización, que consume mucho audio y que además tiene una preocupación clara por su cuerpo y privilegia servicios de streaming como tal. Y finalmente los exploradores, más hombres, mucho más hombres y jóvenes como tal, tienen una mayor convivencia en pareja, consumen video en pareja, pero ellos sobre todo tienen esta necesidad emocional de sentirse activo. Entonces, si usamos tonos con ellos muy bajos, muy suaves, muy pasivos, los vamos a perder. Ellos ven al entorno digital como algo que les da herramientas para salir al mundo, para tener opciones para vacacionar, para tener energía, para ser activos y ser valientes. Esto es solamente una probadita de lo que el estudio trae para ustedes. Pueden consultar la versión completa en el sitio que Paula les indicaba y pues estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fer. Como siempre, una presentación impecable. Creo que tenemos muchísima información de utilidad para todos los actores de la industria y que esta sesión ha sido como es un excelente punto de partida para accionar estratégicamente todos estos hallazgos. Quisiera como de pronto hacer énfasis en algunos puntos que mencionaste en la presentación. Vamos a arrancar un poquito en orden. Y uno es el tema de los dispositivos. Creo que este tema de la relevancia del smartphone en el mercado colombiano es algo que hemos venido viendo durante mucho tiempo. Y esto viene con una presencia fuerte desde hace mucho tiempo. Creo que es mucho características del mercado y de acceso a este tema de Internet. Sin embargo, algo que me gustaría como recalcar, y era como lo mostrabas en la convivencia de estos dispositivos, es que a pesar de la alta penetración de los smartphones en Colombia, no podemos decir que este es un mercado exclusivo de smartphone, entonces que vamos a volcar toda nuestra inversión en smartphone, sino que se trata más bien de entender cómo conviven estos dispositivos en la vida de los usuarios y ver nuestras estrategias de comunicación, cómo deben convivir de la mejor manera con los roles que los usuarios le dan a este tipo de dispositivos, ¿no? Totalmente, Paula, y creo que tocas un punto importante. El mercado, por ejemplo, el mercado financiero colombiano es muy importante, lo sabemos. O sea, Colombia tiene de los bancos más importantes de la región y es un país con una alta diversidad bancaria. Entonces, entender en qué momento y cómo construyo mis plataformas para que sean agnósticas tal vez. Y entonces empiezas a hacer esa confluencia, porque lo que veíamos también y relacionado con lo que dices, es cómo todavía esas transacciones bancarias se centran más en la computadora, a pesar de la penetración del smartphone. Entonces, ¿cómo acciono eso? Yo si soy un banco, ¿qué tengo que hacer? Pues tal vez revisar toda el user experience y todo el UX de cómo estoy construyendo mis aplicaciones móviles, si es que quiero acercar al consumidor a un trabajo más móvil conmigo. Entonces, creo que es un punto importante el que levantas. Me parece muy correcto. Muchas gracias. No, gracias a ti, porque a veces tendemos es como a fijarnos en la información, es que no, 95% smartphone. Sí, es relevante, pero ven, ten presente cómo convive, cuáles son los roles que le dan los diferentes dispositivos a tu audiencia para que puedas estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Y hablando del momento correcto, hay un tema que siempre estuvo cuando estuvimos, o sea, siempre estuvo presente cuando estuvimos diseñando este instrumento y era el tema del nuevo prime time.
¿sí? Nosotros teníamos un concepto de prime time en la cabeza, pero creo que con esta investigación, y como lo mencionaste de cierta manera, el ecosistema, el prime time en el ecosistema digital, por decirlo de esta manera, está orientado más hacia las motivaciones de los consumidores. Entonces, para evitar ese tema de saturación que tú mencionabas en algún momento publicitaria, el tema de poder identificar esos prime times y a qué motivaciones o a qué temáticas o en qué contextos queremos relacionar nuestra comunicación, pues va a ser súper importante. Por eso decíamos que este tema de las motivaciones y entender qué contenido consumen, en qué momento lo consumen, nos permite identificar esos momentos de prime time para ser relevantes dentro de nuestras audiencias, ¿cierto? Es clave lo que estás diciendo, no lo podrías haber dicho mejor, Pau. Yo creo que en digital y en mi experiencia trabajando con marcas, todo el mundo dice en este momento, y entonces lanza 800 millones de impresiones y sí, o sea, podemos lanzar un perdigón de escopeta y pegarán, pero si entendemos que, igual que decíamos antes, que el medio es parte del mensaje, hoy tenemos que decir que el contexto es parte del mensaje. Entonces, si no tomamos en cuenta el contexto y el estado emocional en el que están nuestros usuarios, pues podemos perder el impacto con una gran comunicación por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Creo que lo reflejaste muy bien y los prime times dependen en digital del mindset de nuestro usuario y del momento. Totalmente de acuerdo. Y eso pues también me lleva como un poquito al tema que planteábamos, y creo que eso también lo discutimos en la sesión del 13 de octubre, y es que podamos superar la segmentación de nuestras audiencias desde esa parte demográfica, ¿sí? Este es como uno de los principales objetivos de este estudio, y es poder superar ese tema demográfico. Es ¿dónde están los de 16 a 25? ¿Dónde están los de 35 a 44? ¿Sí? Es poder superar ese tema demográfico y poder llegar a nuestras audiencias desde sus motivaciones. Ya lo vimos en el estudio que la gente sí tiene apertura y disponibilidad a ver publicidad, ¿sí? Pero que nosotros como marqueteros tenemos la responsabilidad de poder encontrar esos espacios de relevancia, y creo que todas las herramientas que nos ha dado el ecosistema digital nos permite poder conectar con nuestros usuarios desde ese aspecto mucho más humano, que son sus motivaciones y son sus intereses. Y desde este punto es donde realmente vamos a poder hacer una personalización, ¿sí? Porque a pesar de que tenemos temas comunes en términos generacionales, pues definitivamente nuestros intereses y nuestras motivaciones son muy diferentes, Totalmente. ¿no? Totalmente. Entonces, es súper bonito este ejercicio que hacemos, y lo que quería llevar a este pedazo es a la importancia de estos perfiles y estos segmentos, ¿no? Que armamos desde este tema motivacional. Totalmente, Pau. Y al final de cuentas, esto es lo que yo llamo food for thought. O sea, es algo que hay que, si tratas de tomar toda esta información como está, es complicado, porque ¿cómo la accionas? Hay que pensarla. Y creo que esto se une muy bien con el tema que trae Marketing University, que son tendencias. Entonces, cuando entiendes lo que viene y estas tendencias que vienen y las unes con los comportamientos del consumidor, creo que es ahí donde logras hacer ese clic, 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 que ensarta y dices, claro, esto viene súper trendy en el mundo, pero encaja con mi consumidor en este momento del día, bajo este perfil y este need state de ser precavido o prestigioso o exitoso o lo que sea. Y es ahí donde tienes ese gran insight, ¿no? Al final los insights se construyen en estas conexiones. Claro que sí, o sea, ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, teniendo en cuenta como todo este recorrido que, como les dije al comienzo, es un viaje a través de información súper valiosa, la invitación en este momento es como no nos comamos este estudio completo, no nos comamos esta información que acabamos de ver completa, cuestionémosla, ¿sí? Miremos cómo podemos llevar esto
a la realidad, y como lo hablábamos en algún momento en otras sesiones, eso no es solo como para definir la estrategia de comunicación. Si nosotros podemos activar esta información desde que estamos pensando, o sea, desde toda la parte de diseño, a quién le vamos a hablar, cómo, o sea, poder accionar esta información a lo largo de todo, de toda la ruta de compra, o todo el customer experience que nosotros estemos diseñando para nuestro producto, pues vamos a tener como un buen contexto y un buen marco, y va a fluir todo muchísimo mejor. Entonces, si nosotros cogemos y no nos tragamos esta información entera, sino que la digerimos, ¿sí? Y vemos cómo poder utilizarla a lo largo de todo el proceso de creación de la comunicación y de todos estos planes de marketing, creo que es un insumo súper valioso, y que era el objetivo principal de la creación y el diseño de este estudio. Totalmente. Entonces, Fer, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero recordarles que la versión pública de este estudio, en primer lugar, la vamos a compartir con todas las personas que se registraron y que asistieron a este evento. En segundo lugar, la van a poder encontrar en la página web estudioconexionlatam.com. Ahí podrán tener también acceso a la versión pública del corte regional. Si tienen alguna inquietud también de los otros países, también estamos alojando en esta página web las versiones públicas de los cortes de los otros países. También tienen el video de la sesión que tuvimos el 13 de octubre, si quieren tener como más información del estudio regional y de los hallazgos regionales, que igual Fer nos acaba de dar un buen panorama ahí interesante. Y también lo van a tener en los activos digitales de IAB Colombia. El estudio completo es de uso exclusivo interno para nuestros afiliados, así que si tenemos aquí presentes afiliados que no, personas que aún no se han afiliado a IAB Colombia, los invito a afiliarse para que tengan acceso a toda esta información que, como ustedes ven, tiene, pero para tomar de todas partes. Y eso no es más. Si ustedes no son afiliados y quieren tener información adicional sobre el estudio, por favor escríbanme a investigaciones@iabcolombia.com, y con mucho gusto estaré dispuesta a responder todas sus inquietudes. Bueno, Fer, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a Marketing University por su apoyo con este espacio, permitirnos compartir toda esta información que creo que es de muchísimo valor para la industria. Y en este momento los dejo en compañía de Sandra Ciro de Marketing University, que tiene información súper importante que compartirnos antes de cerrar este espacio. A todos, muchísimas gracias por su presencia. Bueno, Paula y Fernando, muchísimas gracias. Quedamos encantados con esta información, muy valiosa, de verdad. Como dice Paula, hay que digerirla paso a paso y hay que ver cómo se va aplicando en cada uno de los momentos que tenemos de ese journey que estamos construyendo con nuestra marca y nuestros productos. Bueno, para completar y aprovechar los que están muy atentos a estas temáticas, queremos invitarlos también a participar de esta encuesta que estamos haciendo, Estado del Marketing Digital en Latinoamérica 2022. Pueden coger el QR y llegan directamente para que la puedan responder. Es una encuesta que estamos haciendo y presentaremos un informe en enero que van a recibir también todas las personas que participen de la encuesta. Se demoran 5 minuticos y nos darían información muy, muy útil para poder completar este estudio. Hoy vamos a presentar un anticipo de lo que ya hemos recolectado en respuestas, así que los invitamos también al webinar que vamos a tener hoy. Es a las 5 de la tarde con Ana María Serna, directora de investigación de Mindlabs, y Andrés Escobar de nuestra empresa STP Network Exista Ya. Así que invitadísimos todos, es totalmente gratuito, así que los invito también a coger el QR y acompañarnos hoy a las 5 de la tarde. Eso era todo lo que quería yo contarles. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por invitarnos a participar pues, de estos espacios de conocimiento. Listo, entonces siendo así, damos gracias a todos por su participación y pronto encontrarán esta información de acuerdo a las instrucciones de Paula. Feliz mañana para todos.